Bueno, hemos repetido una y otra vez durante esta charla de que las riquezas de la naturaleza no sirven sin el trabajo del hombre, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre, vamos a ver ahora, con el trabajo del hombre o de la mujer, del ser humano, a través de la historia? La forma en que los indígenas trabajaban la tierra es igual a la que se hace hoy día. El rendimiento se ha mantenido igual. El rendimiento agrícola de los ingenios azucareros de la época de la esclavitud es el mismo que el de los grandes ingenios contemporáneos. Vemos realmente que el trabajo, el rendimiento del trabajo ha ido aumentando a través del tiempo, ¿no? Ha aumentado tanto la destreza, la habilidad del trabajador, como se han perfeccionado los instrumentos de trabajo, los medios de producción, ¿no? Se han perfeccionado las materias primas, ya el hilo no se corta, el hilo, ¿cómo se llama? El hilo poliéster, por ejemplo, comparado con el hilo de algodón, ¿no? Ya no se corta, bueno, las máquinas son mucho mejores. Evidentemente que del paso del instrumento de piedra a los instrumentos de metal, ¿no? Y luego a las máquinas en el capitalismo hay saltos tecnológicos enormes, y con el perfeccionamiento de los instrumentos y de la destreza del ser humano, ¿no? Aumenta lo que se llama la productividad del trabajo. Productividad del trabajo es el rendimiento que se produce en un tiempo determinado por el trabajo invertido. O sea, si se producen más productos en un determinado tiempo de trabajo, hay mayor productividad. O sea, que en el fondo eso significa que para hacer un producto el trabajador emplea menos tiempo cuando la máquina o la materia prima son mejores. Pensemos, por ejemplo, en la diferencia entre la pala manual del obrero que hacía el hoyo para reparar una calle, por ejemplo, y las grandes palas mecánicas de hoy. Qué enorme distancia existe, ¿no? Entonces tenemos que preguntarnos, bueno, aumenta la productividad, pero el proceso de trabajo se mantiene igual, y nos damos cuenta que no. O sea que la sofisticación del instrumento de trabajo, ¿no? El grado de complejidad que tiene, la capacidad que tiene, produce cambios en el proceso de trabajo. Y un ejemplo clarísimo en el campo de la guerra es cómo el invento de determinadas armas de fuego cambian toda la estructura de la organización del ejército. Es muy distinto tener solo fusiles para la forma en que se alinean las tropas a tener tanques, ¿no? O tener ametralladoras o tener los misiles antiaéreos que existen hoy día. Con la invención entonces de determinados instrumentos se va produciendo una readecuación de la forma de producir. Y por supuesto que también en la medida en que se hacen más complejos los instrumentos de trabajo, va perdiendo papel la habilidad personal de cada trabajador. Es evidente que mediante estas invenciones tecnológicas se van reduciendo la cantidad de trabajadores que se necesitan para determinadas actividades, para determinadas producciones. El caso más patente que vemos es, por ejemplo, en el caso de la agricultura industrializada. Cómo, por ejemplo, ahora para producir enormes cantidades de alimentos se necesita un mínimo de trabajadores agrícolas. Pensemos la diferencia entre el tractor, ¿no es cierto? Que muchas veces no sirve un tractor para una hacienda campesina. Se necesitan varias haciendas para que tenga utilidad un tractor, porque si no quedaría inutilizado una parte del día por la cantidad de trabajo que se puede hacer por una sola máquina, ¿no? Entonces se va, en parte, el desplazamiento a la ciudad de los trabajadores se produce cuando se va introduciendo esta maquinaria en la agricultura y va quedando simplemente desempleo, pues, en el campo. Ahora, en el capitalismo, que empieza, ¿no es cierto?, el capitalista a reunir en un local a las costureras, para poner un ejemplo,
y luego se va dividiendo el trabajo, etc., cuando se va perfeccionando y entra en lo que se llama el capitalismo en la época de la revolución industrial. ¿Qué significa la revolución industrial? Que los instrumentos de trabajo que antes manipulaban los trabajadores ahora pasan a formar parte de una gran máquina que se llama máquina herramienta, porque las herramientas que trabajaban antes en manos de los trabajadores ahora están incorporadas en este cuerpo, este monstruo, como llama Marx, ¿no?, que hace los movimientos que antes hacían las manos de los trabajadores, ¿no? Y entonces evidentemente que el proceso de producción cambia, que el rol del trabajador cambia, que ya decíamos, adelantábamos, que para formar un trabajador que antes requería de una serie de cualidades para hacer su trabajo y había trabajadores que tenían más habilidades que otros para hacer un trabajo, ya cuando entra la máquina herramienta, ya las habilidades del trabajador no cuentan, el trabajador se limita a llenar el uso del hilado o a tocar el botón de la máquina para que empiece a trabajar o a cambiar una pieza a la máquina para que corte de otra manera, pero son trabajos que no tienen nada que ver con la habilidad del trabajador y por eso también es que es muy fácil reemplazar al trabajador, ¿no? Y si este trabajador no, digamos, se porta mal o quiere más salario, bueno, ándate, porque no cuesta nada. Antes sí, cuando la habilidad contaba, el patrón pensaba 3 veces antes de echar a un trabajador, pero ahora no tiene por qué pensar. Entonces, la organización del trabajo cada vez va siendo más independiente del trabajador, ya va perdiendo el control del trabajador de todo el proceso de la producción. Con todos estos elementos podemos entender ahora el objetivo de esta charla, que es el tema de las fuerzas productivas de la sociedad. ¿Qué son las fuerzas productivas de la sociedad? Mucho se habla, ¿no es cierto?, de fuerzas productivas. Diríamos que las fuerzas productivas de una sociedad son la energía con la que cuenta una sociedad para producir o capacidad productiva, ¿no? Ellas están constituidas por todos los elementos que intervienen en la producción material. La fuerza de trabajo, los medios de trabajo, la materia prima con la que se trabaja, ¿no?, la calidad, ¿no?, de cada uno de estos elementos produce un mayor rendimiento productivo, o sea, aumenta la fuerza productiva. Ahora, es importante entender de que la fuerza productiva no es la suma, porque a veces se dice, la fuerza productiva, ¿cuáles son las fuerzas productivas de una sociedad? Entonces se dice, tiene 500 tractores, tiene tantos obreros, o sea, cifras, ¿no?, de cosas que intervienen en el proceso de trabajo. Y se dice, estas son las fuerzas productivas. Pero realmente las fuerzas productivas no son solo eso. Es cierto que un país que tiene más tractores nos da un índice de mayores fuerzas productivas que un país que tiene menos tractores. Pero hay otros elementos. ¿Cuáles son estos otros elementos? Para entender esto tenemos que pensar que ya decíamos que cuando la costurera pasa de una costurera individual en su casa a trabajar en un galpón con varias otras costureras, se produce un trabajo colectivo. Ese trabajo colectivo, por el solo hecho de estar las costureras una al lado de las otras, se produce una especie de competitividad, no sé, y se produce una alza del rendimiento. Después ya, cuando se va dividiendo el trabajo, con mayor razón, se produce por el trabajador colectivo más que la suma de los trabajadores individuales, ¿no? Entonces, ya la combinación de los elementos productivos, por lo tanto, produce algo más que la suma de los elementos, ¿no? Esto con el perfeccionamiento de las máquinas y con la organización del trabajo, etcétera, va siendo cada vez más evidente. Por lo tanto, las fuerzas productivas no solo son la suma de los elementos, sino que cuenta la relación que se establece entre los elementos. Y recordemos que hay la relación de mayor o menor control del trabajador sobre el instrumento, hay la relación de supervisión y control del proceso en el trabajo cooperado o colectivo, ¿no?
Y hay también la posición que los agentes de la producción tienen en el proceso de producción, si unos son dueños de los medios de producción y otros son simplemente trabajadores que no poseen medios de producción. Y vemos que no solo las fuerzas productivas crecen por perfeccionamiento de los instrumentos, sino que son las propias relaciones sociales de producción, en concreto las relaciones de producción capitalista, las que impulsan las renovaciones tecnológicas. Vamos a ver después, cuando en una charla con otro objetivo, que es el objetivo de la explotación capitalista, cómo, digamos, las relaciones capitalistas de producción son el elemento fundamental determinante de las revoluciones tecnológicas que se dan en el proceso de trabajo, ¿no? Por lo tanto, vamos a finalizar esta penúltima charla con la definición de fuerzas productivas. Fuerzas productivas de una sociedad es la capacidad productiva que posee, capacidad que depende del desarrollo alcanzado por los medios de producción y la forma en que estos se combinan de acuerdo a determinadas relaciones de producción. O sea, están los elementos y la combinación. Siempre vamos a ver en Marx esta cosa, los elementos y la combinación. Y es la combinación la que nos explica más las cosas que una suma de elementos.